Hola, muy buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo número 2 de bioquímica. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de las proteínas. Estaremos mencionando sobre definiciones, clasificaciones, funciones, estructuras desde la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estaremos hablando sobre la desnaturación. Ahora les estaré hablando sobre el tema de las proteínas. Primero que nada, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son moléculas grandes, complejas, que cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo, que son muy importantes. Son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener una estructura o su función de regularización de tejidos o órganos de nuestro cuerpo. Una proteína está conformada por cadenas largas o plegadas de puros aminoácidos. Cada una de ellas está llamada como polipéptidos, cuyas secuencias están determinadas como secuencias de ADN o gen codificado de la proteína. Estas proteínas están compuestas por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Ahora les estaré hablando. Muy bien, ahora les estaré hablando sobre los aminoácidos. Antes que saber qué es una proteína, tenemos que saber qué es un aminoácido, ya que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Un aminoácido es la unidad de la base que actúa como estructura fundamental en las proteínas. Hay 20 aminoácidos distintos. Ya lo mencionaba anteriormente, una proteína tiene más de dos cadenas de aminoácidos llamados polipéptidos, cuya secuencia se codifica en un gen. Algunos aminoácidos pueden ser sintetizados por el cuerpo y otros no. Entonces hay diferentes tipos de aminoácidos. Igual de todos modos, aquí en la diapositiva está mencionado cada uno de ellos. La clasificación de las proteínas se da por 4 criterios, que sería su estructura, su solubilidad, sensibilidad y composición química. Y en el punto número tocaremos a las proteínas simples, que estas se denominan así porque están compuestas simplemente por aminoácidos y se pueden encontrar siendo globulares y fibrosas, que se separan en el número 2 y 3. En el punto número 2 tocaremos las proteínas globulares, que se denominan así porque se caracterizan por simplemente tener su cadena en forma circular o redondeada compactada, y sus grupos hidrófobos se encuentran hacia adentro y sus grupos hidrófilos se encuentran hacia afuera de la proteína, y estas son solubles en agua y en disoluciones polares. Y en el punto número 3 tocaremos a las fibrosas, que estas presentan sus cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica, y estas son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. La clasificación de las proteínas se da por 4 criterios. Hablaremos sobre las heteroproteínas, que están formadas por una fracción proteica y un grupo no proteínico, y este es denominado grupo prostético, y según su grupo prostético varía el tipo de esta. En el punto número 5 hablaremos sobre las glucoproteínas. Estas están formadas por una fracción glucídica y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. En el punto número 6 hablaremos sobre las lipoproteínas. Estos son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Estos se pueden clasificar según su densidad, siendo lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad. En el punto número 7 hablaremos sobre las nucleoproteínas. Estas están estructuralmente asociadas con un ácido nucleico, que es como el ARN o ADN. Un claro ejemplo de estas son las histonas. Y algo por lo que se caracterizan estas es porque forman complejos estables con los ácidos nucleicos. En el último punto hablaremos sobre las cromoproteínas. Estas poseen un grupo fosfético con una sustancia coloreada, por lo cual a estas se les denominaría como pigmentos. Y estas también pueden ser catalogadas en dos grupos de pigmentos: los porfirínicos y no porfirínicos. Estos serían los dos puntos donde se clasifican. En el punto hablaremos sobre las heteroproteínas, que están formadas por una fracción.
Mi nombre es Dulce Fuentes y hablaré sobre las funciones de las proteínas. Las proteínas son importantes para la vida ya que dan forma y estructura a las células. Funcionan para la defensa de agentes externos, el mantenimiento de la integridad celular, la regulación de procesos biológicos y la reparación de daños. Las proteínas realizan sus funciones mediante la unión selectiva de otras moléculas. También tenemos lo que son los tipos de funciones proteicas. Están proteicas estructurales, las transportadoras de células, como la hemoglobina que transporta oxígeno, las que actúan como hormonas regulando procesos corporales, las que participan en la regulación de la expresión genética, controlando la activación del ADN. Y para concluir las funciones, es importante saber que las proteínas son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. Mi nombre es Dulce. Estructuras de las proteínas. Las estructuras de las proteínas se dividen en la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Yo les voy a hablar sobre la estructura primaria. La estructura primaria es una secuencia lineal formada por 20 aminoácidos. Empieza por un grupo amino y termina en un grupo carboxilo. Imaginemos que estamos formando con unos legos, así como en el juego, alguna figura lineal así de abajo hacia arriba, que estamos colocando un cuadrito de color naranja, uno de color verde, de diversos colores, ¿no? Ok, cada cuadrito va a hacer referencia a un aminoácido, ¿ok? Y vamos a poner 20 y eso va a formar una estructura primaria. Hagan de cuenta que ese es un ejemplo súper claro de los aminoácidos. Los aminoácidos en la estructura primaria están enlazados entre sí mediante enlaces peptídicos. De aquí es lo que le da origen a la estructura secundaria, y esa se las va a describir mis compañeros. La estructura secundaria de las proteínas es la forma que adoptan las cadenas polipeptídicas. En las estructuras secundarias tenemos dos tipos de hélices, hélice alfa y hélice beta. La hélice alfa se refiere a las cadenas polipeptídicas de un grupo amino y un grupo carbonilo, que es lo que hace que la estructura sea en forma de espiral, es que sea el puente de hidrógeno. Y en las hélices beta tenemos el grupo de los polipeptídicos que son en forma paralela. Esto hace que forme la lámina beta, sea como cuando uno dobla una hoja de papel y hacer forma de abanico. Eso hace que sean así las unidades de los electrones y los enlaces que se encuentran dentro de esas cadenas, o sea, de las estructuras. Por eso se forman así. Esa es la diferencia de las dos estructuras. La estructura secundaria. Hola, yo soy Carol Perea y voy a hablar sobre la estructura terciaria. La estructura terciaria es una estructura tridimensional que se caracteriza por ser un tipo enredo, como cuando tienes tus audífonos de cordón y los sacas de un lugar y están así todos hechos bolita enredados. Así es más o menos una estructura terciaria. La estructura terciaria está compuesta por pequeñas hélices alfas se llaman. También por láminas beta. Estas están distribuidas por toda la estructura terciaria. Esta estructura se mantiene en unión gracias a los grupos R que se van estructurando y van haciendo uniones débiles. Dos ejemplos de proteínas con estructura terciaria vendría siendo la hemoglobina, que es globular. Esto quiere decir que se lleva con el agua, es soluble al agua. También está la queratina, que esa es fibrosa. Significa que no son solubles al agua, que no se llevan con el agua. Hola, Yo les hablaré sobre la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la que forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Esta estructura es la que modula la actividad biológica de la proteína y la separación de las subunidades que conduce a la pérdida de funcionalidad, ya que las fuerzas son las que mantienen unidas a las distintas cadenas. La estructura cuaternaria también es la conjugación de varias cadenas aminoácidas
que gracias a su realización del proceso de distribución, dando así un resultado favorable ante las proteínas ya incrementadas. Yo les hablaré sobre la estructura cuaternaria. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Anaísi Molina Clara y hoy le voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. Como tal, el nombre lo dice, la desnaturalización de una proteína es aquella alteración cuando pasan ciertas causas haciéndola perder su estabilidad o su función. Como podemos observar alrededor ciertas imágenes, ciertas de sus causas son como el cambio de pH, temperaturas altas o bajas y agentes químicos. Aquí voy con el cambio de pH, ya podría ser un cambio drástico o otras circunstancias. En temperaturas altas o bajas podemos también apreciar un pequeño ejemplo que es desde el pelo, cuando tu pelo está expuesto a altas temperaturas, ya sea de una plancha. En agentes químicos podríamos decir, ejemplo, cuando te quieren hacer un cambio de color, pasas por un proceso que es una decoloración. Ya gracias a estas causas es que tenemos los efectos secundarios. Como tales sería el cambio de la estructura de la proteína. Como podemos observar en la parte de abajo una imagen de la forma de una proteína que es de la hélice alfa, que es de una espiral, de estar enrollado pasa a estar completamente como desenrollado, dándole una apariencia de un listón. También otra de su efecto secundario es la pérdida de su función. En este caso, todas aquellas aportaciones que nos brinda la proteína son totalmente perdidas por esas causas o pequeños cambios que tiene la proteína. Por último, tendríamos la precipitación y agregación, que en este caso la agregación es cuando se unen entre sí las proteínas desnaturalizadas y la precipitación cuando esas proteínas se vuelven sólidas y se separan de la solución. Sin más que decir, esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes. Yo daré ejemplos de los puntos que ya expusieron mis compañeros anteriormente, empezando por la definición. En la definición podemos utilizar como ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga del transporte de oxígeno, a la sangre. También se encuentran en clasificación. Son simples y las conjugadas. Sí, simples y conjugadas. Las simples podemos utilizar como ejemplo la albumina, y en conjugadas podemos utilizar como ejemplo la hemoglobina. También están las funciones. En funciones están las estructurales y las enzimáticas. En las estructurales podemos poner como ejemplo el colágeno. En las enzimáticas la amilasa. El otro punto sería en la desnaturalización. En la desnaturalización podemos poner como ejemplo cuando cocinamos un huevo. Cuando cocinamos el huevo, lo que sucede con la yema se desnaturaliza debido al calor que tiene. Va perdiendo la textura, cambia la textura y también el color del huevo. En las estructuras, en la primaria podemos poner como ejemplo la insulina. En la secundaria, la seda de los gusanos con estructura beta. En la terciaria podemos poner como ejemplo la mioglobina. La mioglobina es la que se encarga como de mantener el oxígeno en los músculos. También está la cuaternaria, sí. Podemos poner como ejemplo la hemoglobina, que se divide por cuatro grupos en subunidades. Yo